tema de la conferencia me surgió en la mente después de recibir un email de un estudiante de la UPR que me mencionó su iniciativa de, que no tenía mucho que ver en primer lugar con la filosofía, una ayuda a los mendigos de Puerto Rico, de San Juan, y la última línea de su correo electrónico fue a ver si se puede vincular eso con la filosofía. Y eso me llamó mucho la atención porque, claro, me parece importante la dimensión conceptual, teórica, abstracta de la filosofía como tal, pero creo también que la filosofía tiene como propósito pensar el mundo, pensar la realidad cotidiana de la manera la más precisa posible. Así que mis propias preocupaciones para la economía antigua, para temas económicos, me permitieron buscar una forma de tratar de ver cómo los varios filósofos, o algunos, trataron de pensar la mendicidad. Así que he identificado en la filosofía antigua dos maneras, por lo menos, de estudiar el mendigo, de darle al mendigo un papel filosófico y un significado filosófico fuerte. En comparación con la pobreza, la condición del mendigo no ha sido muy estudiada, por los filósofos griegos. La mayoría de los filósofos griegos sí hablan de riqueza y de pobreza, pero al mendigo como tal, la condición específica de la mendicidad, no la mencionan mucho. Son dos excepciones, Platón y los cínicos, Diógenes de Sinope en particular. El interés que ellos manifiestan para el mendigo no es de tipo social, es decir, que no tratan soluciones para remediar a los mendigos, a la condición desesperada de los mendigos. Lo analizan como filósofos. Ambos, tanto los cínicos como Platón, consideran al mendigo como a un representante de algo excesivo y extremo. Algo excesivo en el sentido que la miseria profunda del mendigo denuncia la imperfección del mundo tal como es. Evidencia que el mundo funciona al revés. Es también el mendigo un representante de algo extremo en el sentido que se sitúa en una frontera entre conceptos opuestos cuyas relaciones deben ser pensadas de nuevo. Por ejemplo, la frontera entre riqueza y pobreza, entre el nomos, la ley, las costumbres de la ciudad, y la vida natural, la physis, por ejemplo. Sin embargo, Platón y los cínicos no están de acuerdo sobre la función y el significado o el sentido que le dan al mendigo. Platón lo ve como un signo del desastre político colectivo y la carencia de armonía en el alma y la debilidad del cuerpo del mendigo son el síntoma de ese desastre político. Para Diógenes, al contrario, el mendigo es el signo de una humanidad alejada de la vida contranatural en la sociedad. Para los cínicos, y para Diógenes en particular, el mendigo es el hombre quien vive la vida más conforme con la naturaleza. Así que lo que voy a hacer ahora es analizar más en detalle cómo Platón primero y después los cínicos analizan al mendigo en sus filosofías respectivas. Empiezo con Platón. Creo que podemos decir que para Platón el mendigo, y es lo que trataré de demostrar, el mendigo se puede ver como síntoma del mal político. Frente a la necesidad de una medida correcta entre riqueza y pobreza para que haya un orden justo en la ciudad, el mendigo, según Platón, evidencia y resulta de una imperfección en la organización política, social y económica colectiva.
o puede resultar también, por otro lado, de una imperfección individual psicológica cuando el mendigo aparece en una ciudad perfecta. Es decir, que el análisis que Platón hace del mendigo toma lugar en dos contextos. El primer contexto es el análisis de las ciudades históricas imperfectas, en la cual el mendigo evidencia la imperfección del mundo político. Y por otro lado, el segundo contexto es el contexto de la ciudad perfecta, ideal, utópica, con condiciones sociales, económicas, políticas absolutamente excelentes. Cuando aparecen mendigos en ese tipo de ciudades, denuncian su propia imperfección moral y política. Voy a analizar esos dos contextos con los textos de Platón. Sin embargo, hay un hilo conductor entre esos dos contextos. Y ese hilo conductor es Platón la identifica como la causa de la mendicidad. En ambos casos, tanto en las ciudades actuales, contemporáneas, imperfectas, como en las ciudades perfectas, la causa de la mendicidad es un deseo individual o colectivo para la riqueza, lo que Platón llama filorematia, el deseo a las riquezas materiales. Cuando hay mendicidad es porque hay un deseo muy fuerte, no es un deseo débil, sino un deseo muy fuerte hacia la riqueza a nivel individual o colectivo. Son tres textos en Platón que permiten analizar en detalle la figura del mendigo en la ciudad. Los dos primeros textos en la República hablan del mendigo en un contexto social, político imperfecto y económico imperfecto. El tercer texto, el de las leyes, hablará del mendigo en un contexto perfecto, político y económico perfecto, supuestamente. Empiezo con la República. Son dos textos en los cuales Platón menciona el mendigo. República 7, página 520a hasta 521b. En ese primer texto, Platón menciona la mendicidad de manera metafórica como mendicidad en el alma. Platón está analizando lo que pasa en las ciudades imperfectas, malas, en la cual él vive, como nosotros, y dice lo siguiente: en esas ciudades, los que, voy a citar la traducción aquí, mejor que mi propia traducción, si encuentras modo de proporcionar a los que han de mandar una vida mejor que la del gobernante, es posible que llegues a tener una ciudad bien gobernada, pues esta será la única en que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo que hay que poseer en abundancia para ser feliz, es decir, una vida buena y juiciosa. Así que aquí Platón habla de los que son realmente ricos, es decir, rico en un sentido metafórico de la palabra, no ricos en oro, sino ricos en una vida buena y juiciosa. Y ese sentido metafórico de la riqueza, Platón va a aplicarlo ahora a la mendicidad. Pero donde son mendigos y hambrientos de bienes personales los que van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las riquezas, ahí no ocurrirá así. Que en la ciudad perfecta no van a existir esos mendigos que son los que quieren conquistar el poder para su interés propio. Así que aquí la mendicidad es la metáfora de la codicia. Es
es decir, que evidencia aquí este primer uso de la palabra mendigo, mendicidad en el texto de la República, que Platón lo vincula con un deseo fuerte para el dinero. El segundo texto de la República se encuentra en el libro 8, página 556 hasta 553a. El libro 8, como muchos saben, es el libro en el cual Platón describe el deterioro de los sucesivos regímenes a partir de un régimen político perfecto, económico y social perfecto. Empieza a deteriorarse ese régimen hasta llegar a la tiranía. La noción de mendicidad aparece en el centro, son 5 etapas, y la etapa número 3 del régimen oligárquico es donde aparece la mendicidad. ¿Por qué? Dice Platón que cada tipo de régimen se caracteriza por el valor principal, por su valor principal. En el régimen perfecto dirigido por los filósofos, el valor principal es el de la justicia vinculado con el saber. En el régimen siguiente, la timocracia, el valor social y político principal es el honor, pero de manera escondida y subyacente aparece también una valorización privada al dinero, a la riqueza. Y en el tercer régimen, de lo cual voy a hablar ahora, la oligarquía, la valorización al dinero se hace pública. En ese régimen, llamado oligarquía, dirigen los más ricos, que el dinero se vuelve un criterio explícito para conseguir el poder. Así que pasa algo que no debería pasar para Platón. Es decir, que los que gobiernan empiezan a meterse en el negocio, empiezan a gobernar como un Berlusconi, por ejemplo. Es decir, que mezclan la política y la economía. Y claro, una economía dedicada a sus propios intereses. Es decir, que hay aquí una violación del principio que se suele considerar, pero a mi juicio es algo falso, que se suele considerar como el principio de la división del trabajo en Platón, pero no es un principio económico, sino más bien un principio político. Para que los gobernantes y que la ciudad sea buena, los gobernantes solo deben preocuparse de política y no de economía. En el régimen oligárquico hay una violación fuerte de ese principio. Los gobernantes se meten en la economía. Y el deseo de los gobernantes para la riqueza es tan fuerte porque, claro, como se atribuye el poder a las personas más ricas, mientras más ricas, más poderosas serán esas personas. El deseo de los gobernantes es tan fuerte que buscan todas las formas de ganarse dinero hasta empobrecer a los demás. De tal modo que la sociedad oligárquica se divide en dos: los ricos, que son pocos, y los pobres. Y aquí empieza una descripción fuerte de los que no son gobernantes en esa ciudad por parte de Sócrates. En la página 552 del libro 8 dice Sócrates: en esa dice que en esa ciudad los pobres
que resultan del deseo de riqueza de los gobernantes. Pero son de dos tipos, los pobres. Son pobres que quieren luchar para enriquecerse y van a hacerlo de una manera totalmente ilegal, van a convertirse en pillos. Y los que no tienen esa fuerza o esa dinámica se convierten en mendigos. Y Platón y Sócrates añade lo siguiente: es evidente, pues, que en una ciudad donde veas mendigos, en ese mismo lugar estarán sin duda ocultos otros ladrones, cortabolsas, saqueadores de templos. En los templos se solía esconder el tesoro de la ciudad. Saqueadores de templos y artífices de todos los males semejantes. Lo que me interesa aquí es la relación entre los mendigos y todas esas personas malas, en el sentido político aquí de la palabra. Aquí se usa el mendigo como signo de. Platón aquí no está criticando al mendigo como tal, sino lo usa como síntoma de signo de algo que no funciona en esa sociedad. Cuando hay mendigos, así eso se podría convertir en una forma de ley para analizar una sociedad. Cuando hay mendigos, hay pillos, y cuando hay pillos es porque los gobernantes no hacen bien su trabajo. Voy ahora por el último texto donde Platón habla del mendigo. Ese texto se encuentra en las Leyes, en un contexto bien diferente. Libro 9, página 936 BC. Es un texto, si uno lo saca del contexto, puede parecer un poco violento. Es un texto en el cual Platón prohíbe la mendicidad. Dice, en la ciudad que estamos elaborando será necesario sacar los mendigos, sacarlos afuera. Bueno, eso pasa hoy en muchos municipios. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Platón habla desde el contexto de una supuesta ciudad perfecta. Así que todas las leyes tienen como propósito la propuesta una propuesta para elaborar una ciudad en la cual las relaciones entre los ciudadanos sean basadas en la justicia y eso implica medidas económicas, sociales bien precisas. Si suponemos que esta ciudad haya sido realizada y si aparecen por otro lado mendigos, el ateniense, el personaje principal de las leyes, llega a la conclusión siguiente: la igualdad y la moderación de todos los ciudadanos, por hipótesis, en esa ciudad, hacen que la mendicidad, si ocurre en esa ciudad, solo puede evidenciar una sed individual para la riqueza. En una ciudad donde todo está concebido para una vida política y social en común, el mendigo es precisamente el quien no quiere participar de ese juego político orientado hacia la construcción de una totalidad común. El mendigo, en este caso, representa una fuerza hacia lo privado. Hay que precisar, para que ustedes entiendan bien lo que quiero decir, es que en esa ciudad se supone que no haya nadie pobre. Todas las medidas económicas, toda la división de la tierra está hecha de modo que si un ciudadano no logra producir bastante, disculpen, me falta la palabra, harina de trigo o trigo para nutrirse,
haya una compensación por parte de los demás. Es decir, que no es posible morir de hambre en esa ciudad. Y además, los ciudadanos han sido educados y seleccionados por su moderación. Es decir, que no tienen un deseo fuerte para la riqueza. Y de todos modos, el nivel de riqueza ha sido limitado. De modo que, si aparece un mendigo, no estamos en el mismo caso como en los casos anteriores. En los casos anteriores, y en particular en la oligarquía, los mendigos son personas pobres, víctimas de una mala política y de una economía mala. En la ciudad supuestamente perfecta, el mendigo denuncia su propia sed psicológica para la riqueza y denuncia también su dimensión totalmente antipolítica. No quiere ser un animal político. Entre paréntesis, nunca Platón dice que debamos ser animales políticos. Pero si queremos ser animales políticos, no podemos aceptar el mendigo. Pero no es una necesidad ser un animal político. Platón no es Aristóteles. Para terminar con Platón, ¿cuáles son los remedios que Platón propone para eliminar o para remediar, más que eliminar, para remediar a esa situación de mendicidad? Son dos recursos, uno muy general, a nivel económico, es que haya un balance entre riqueza y pobreza. Eso es una tesis constante en Platón. Platón no es de los filósofos que critica la riqueza como tal. La riqueza es tan peligrosa como la pobreza para la estabilidad del Estado. Así que son muchos textos en los cuales Platón menciona la necesidad de buscar un balance entre riqueza y pobreza. Hay también un remedio particular, más específico, que tiene mucho interés para nosotros en la economía en la cual vivimos. El remedio es el siguiente: hay que evitar el préstamo con intereses. ¿Por qué? Lo dice Platón de manera explícita. En la economía antigua ya existían formas de préstamo con intereses y el nivel de los intereses era muy alto, era como de más de 20%. Pero se practicaba. El préstamo con intereses es un recurso que usan los malos gobernantes en la oligarquía para empobrecer a los demás. El préstamo con intereses, dice Platón, aumenta de manera excesiva la diferencia entre ricos y pobres. Y eso lo dice en la República, tanto como en las leyes, en el libro 5, página 742. Sin embargo, Platón no prohíbe el préstamo. Y menciono eso porque en las leyes dice que el préstamo es posible y aceptable en la ciudad perfecta, pero sin intereses. Y en segundo lugar, y eso también es una medida que llama la atención en nuestra época, no es posible demandar si la deuda no ha sido reembolsada. ¿Por qué? Porque Platón, la ciudad perfecta, dice: vamos a dejar eso a los ciudadanos, pero no es posible demandar. Así que lo único, la consecuencia de eso es doble: o